Los hallazgos. Se denomina hallazgo de auditoría al resultado de la comparación que se realiza entre un criterio y la situación encontrada actualmente en la empresa durante un examen a un departamento, un área, actividad u operación. Es toda información que a juicio del autor le permite identificar hechos o circunstancias importantes que inciden en la gestión de los recursos de la organización, programa o proyectos, bajo el examen que merecen ser comunicados en el informe. Sus elementos son condición, criterio, causa y efecto. Generalmente el término hallazgo es empleado en un sentido crítico y se refiere a las debilidades en el sistema de control interno detectadas por el autor. El hallazgo abarca hechos y otra información obtenida por el autor que merecen ser comunicados a los empleados y funcionarios de la organización auditada y a otras personas interesadas. Importancia de los hallazgos. Observación exacta de los hechos, dirigida al qué, cuándo y dónde. Generan acciones que aumentan la satisfacción del cliente y la mejora en el desempeño de la organización. Ayuda a lograr la implementación eficaz de la acción correctiva. ¿Qué son las NIAs? Las normas generales de auditoría y aseguramiento son un conjunto de normas expedidas por la Federación Internacional de Contadores, las cuales le permite al revisor fiscal o auditor desarrollar un trabajo profesional con herramientas de alta calidad reconocidas a nivel mundial. NIA 500. Evidencia de auditoría en una auditoría de estados financieros. Esta NIA habla acerca de la responsabilidad que tiene el auditor de diseñar y aplicar procedimientos de auditoría de forma que le permita obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada para poder alcanzar conclusiones razonables en las que pueda basarse su opinión. NAGAS 300 en Colombia. Las NAGAS fueron reglamentadas en Colombia a través de la Ley 4343 de 1990 en el artículo 7. Estos son los principios y requisitos que debe cumplir el auditor en el desempeño de sus funciones de modo que pueda expresar su opinión técnica responsable. También son llamadas normas técnicas de auditoría. NAGA en Colombia relacionada con los hallazgos. La NAGA relacionada con los hallazgos de auditoría en Colombia es la norma relativa a la ejecución del trabajo en la cual se obtiene evidencia válida y suficiente por medio de análisis, inspección, observación, interrogación, confirmación y otros procedimientos de auditoría, con el propósito de llegar a bases razonables para el otorgamiento de un dictamen sobre los estados financieros sujetos a revisión. Esta nos permite tener una visión de lo sucedido dentro del periodo a evaluar. Es una narración explicativa y lógica de los hechos detectados en el examen de auditoría, referente a deficiencias, desviaciones, irregularidades, errores, debilidades, fortalezas y o necesidades de cambio. La importancia de un hallazgo es evaluada generalmente por su efecto. Los efectos, sean actuales o potenciales en el futuro, en la medida de lo posible, deben exponerse en términos monetarios o en número de transacciones. Factores a considerar en el desarrollo de la auditoría. La NIA 500 trata de la responsabilidad que tienen los contadores que ejercen como auditores o revisores fiscales en el diseño y realización de procedimientos para obtener evidencia suficiente y apropiada que le permita tener bases para realizar su opinión. La evidencia incluye tanto la información de los registros contables, los soportes contables y los estados financieros, así como cualquier información adicional que sea pertinente para cumplir el fin que se está buscando con la evidencia. Por esto el auditor debe estar capacitado en las técnicas para desarrollar hallazgos en forma objetiva y realista. Al realizar su trabajo debe considerar los siguientes factores. Condiciones al momento de ocurrir el hecho, naturaleza, complejidad y magnitud administrativa y financiera de las operaciones, análisis crítico de cada hallazgo importante, integridad del trabajo de auditoría,
diferencia de opinión, conclusión y recomendación. Técnicas y métodos utilizados para obtener hallazgos. Las técnicas de auditoría son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para lograr la información y comprobación necesaria para poder remitir su opinión profesional. Comparación. Proceso que realiza el auditor con el fin de comparar la información financiera con la información de la entidad donde el cliente desarrolla su objeto. Observación directa y documental. Es una manera de inspección menos formal y se aplica generalmente a operaciones para verificar cómo se realiza en la práctica, cómo se paga la nómina, cómo se efectúa el recuento de los inventarios, etc. Esto se hace para obtener de la entidad información para soportar las afirmaciones, análisis o estudios realizados por los auditores. Análisis de documentos. Revisión de documentos que soportan la actividad realizada por la entidad a evaluar. La recopilación y manipulación de la información permitirá identificar y clasificar para su posterior análisis, identificar los aspectos de mayor significado y verificar en qué momento pueda afectar la operabilidad. Recolección de datos. Es el conjunto de mecanismos, medio y sistema de dirigir, recolectar, conservar, revelar y transmitir los datos y la manera de cómo se van a obtener los datos. Instrumentos. Son los medios materiales a través de los cuales se hace posible la obtención y archivo de la información requerida por la investigación. Análisis de la información. Consiste en identificar los componentes de un método, separarlos y examinarlos para poder acceder a sus principios elementales y así poder lograr el propósito de la auditoría e identificar los hallazgos que se presentaron durante el periodo. Elementos de los hallazgos. La mayoría de las normas técnicas que regulan los procesos de auditoría establece que los hallazgos de auditoría se integran por 4 elementos: el criterio, la condición, la causa y el efecto. Condición. Es la explicación de la situación del problema actual o de cualquier asunto correspondiente a la administración de la empresa tal como la encuentre el auditor. La condición la maneja la manera en que se está siendo logrado. La condición puede adoptar 3 formas. 1. Los criterios no vienen lográndose de forma satisfactoria. 2. Los criterios no se logran. 3. Los criterios se está logrando parcialmente. Criterio. El criterio representa la norma apropiada, el patrón de medida o el criterio propiamente dicho, contra el cual se mide o se compara la situación encontrada dentro de un proceso de evaluación de las acciones administrativas. Comprende la norma con la cual el auditor mide la condición. Es también la meta que la organización está tratando de alcanzar o representa la unidad de medida que permite la evaluación de la condición actual. Igualmente, se denomina criterio a la norma transgredida de carácter legal, operativo o de control que regula el accionar de la organización examinada. El plan de auditoría siempre debe señalar los criterios que se van a utilizar. Algunos ejemplos de criterios son normas, reglamentos, políticas internas, planes, manuales, directivas. Cuando alguno de los criterios señalados no se han establecido por escrito, debe obtenerse información suficiente a fin de corregir ese vacío y lograr en consecuencia un criterio sólido. Cuando se usan criterios como el sentido común y otros patrones de medida de tipo subjetivo, debe tenerse mucho cuidado de que tengan sentido lógico, sean convincentes y realmente sean parámetros para medir observaciones. Causa. La causa constituye la razón o el origen de las deficiencias y desviaciones, e inclusive de las acciones positivas, y proviene la ejecución del proceso administrativo. En este sentido, las causas pueden ser acciones o inacciones provenientes de las labores de planear, de la ejecución de las operaciones y la evaluación de la performance efectuada. Representa la razón básica o las razones por la cual ocurrió la condición o también el motivo del incumplimiento del criterio o norma. El auditor
debe encontrar las causas de la deficiencia para que pueda proyectar recomendaciones sólidas y útiles en la solución de problemas. Su identificación requiere de la habilidad y el buen juicio de auditor y es indispensable para el desarrollo de una recomendación constructiva que prevenga de la recurrencia de la condición. Algunos ejemplos de causa son: 1. Desconocimiento de las normas. 2. Falta de supervisión y seguimiento. 3. Inadvertencia del problema. 4. Falta de capacitación o desconocimiento de requisitos. 5. Falta de recursos humanos, físicos, financieros. Efecto. El efecto es el resultado final, favorable o desfavorable de la situación, es decir, es la consecuencia de la acción, inacción o acción inadecuada de alguna de las actividades dentro del proceso de administración. Al conocer el efecto, se podrá apreciar la trascendencia de la deficiencia y se dará paso inmediato a la emisión de recomendaciones pertinentes. Algunos ejemplos de efectos son: 1. Pérdida de recursos. 2. Incremento de costos. 3. Pérdida de credibilidad institucional. 4. Pérdida de ingresos potenciales. 5. Gastos indebidos. 6. Demandas. 7. Desmotivación del personal, entre otros. Requisitos principales de un hallazgo de auditoría. Los requisitos que deben reunir un hallazgo de auditoría son: importancia relativa, que amerite ser comunicado. Debe estar basado en hechos reales y evidencias precisas que figuran en los papeles de trabajo. Objetivo, obrar con objetividad, equidad y realismo. Convincente para que una persona que no ha participado en la auditoría pueda entender a cabalidad lo que en ella se realizó. Desarrollo de un hallazgo. Identificar la condición deficiente y su comprobación con los estándares o criterios establecidos. Revisar que el criterio utilizado en la revisión de la información sea correcto para el caso. Identificar las líneas de autoridad y de responsabilidad en la entidad con respecto a la condición encontrada. Cuando se encuentra un hallazgo, hay que revisar qué se está haciendo mal y si las personas encargadas de llevar el desarrollo de las actividades es idónea. Determinar si la deficiencia es aislada o muy difundida, o sea, la frecuencia de la deficiencia para evaluar si se trata de un caso aislado o representa una debilidad sistemática general. Determinar y comprender las causas de la deficiencia, por qué está ocurriendo y si esto es muy recurrente, porque si es el caso se debe replantear el plan de mejoramiento. Esta parte final contiene la recopilación de los elementos considerados para la elaboración del análisis de los hallazgos encontrados en la ejecución de la auditoría financiera. Por eso, en cada procedimiento relacionamos su condición, su criterio, su causa, su efecto, su conclusión y su recomendación. En el procedimiento número 15 encontramos un hallazgo relacionado con el traslado de las cuentas. En las políticas contables, parte interna de la empresa establece la evaluación y seguimiento permanente de las cuentas por cobrar con el fin de determinar la pérdida de condición de cliente luego de la reclasificación de la cartera y posterior el traslado de los saldos al estado de cartera pertinente. Según la política antes mencionada, se evidenció al verificar los vencimientos de las cuentas por cobrar de la entidad que ésta omitió el traslado de alguna de las cuentas por cobrar que debieron cambiar al estado de cartera pertinente, lo que quiere decir que a pesar de estar establecida en las políticas contables de la entidad, para aplicarlas en este proceso, las cuentas por cobrar fueron totalmente evadidas. Criterio. En el marco legal del régimen financiero se establece en la SNIC 39, Instrumentos Financieros, los principios de reconocimiento y medición de los activos financieros, en este caso de las cuentas por cobrar.
estipula los manuales o lineamientos que produzca la entidad bajo sus propios criterios, la clasificación de las cuentas por cobrar según los estados de cartera existente y posterior a la aplicación del cálculo de la provisión de forma individualizada, teniendo en cuenta las políticas contables de la empresa, en las cuales se establecieron las normas o modelos para el reconocimiento de las cuentas bajas, lo cual significa que incluyeron en el estado financiero estos rubros contables, lo que quiere decir que al incumplir estas obligaciones impuestas, esto puede generar un riesgo de pérdida. Causa. Las causales del hecho anterior de la empresa fueron por el no cálculo del método de provisión de las cuentas por cobrar y la no generación de estado de cuentas por cobrar, por falta de un software contable en la entidad que registrara y procesara las transacciones históricas que se generan en ella de manera sistemática y simplificando las tareas de contabilidad, ya que al realizarlo de manera manual es muy extensivo y por tal razón no terminan de ingresar toda la información. Efecto. Debido a que no se realizaron los cálculos de provisión de las cuentas por cobrar de difícil recaudo que está establecido en el Manual de Políticas Contables para reconocer el tiempo real de la información financiera de las cuentas por cobrar, puede traer sanciones por parte de las entidades de control. Conclusión. Luego de la aplicación de las técnicas por parte del equipo de auditores, se llegó a la conclusión para determinar la ocurrencia de la evasión de los traslados de estados de cartera existente y posterior aplicando la NIA 500, para poder conocer lo que se dio incumplimiento de las normas establecidas políticas contables. Recomendación. Por todo lo anterior se recomienda al personal encargado de recolectar esta información en el uso de un software gratis o pago, donde se puede ingresar la información de las cuentas por cobrar para tener conocimiento en tiempo real del estado de estas cuentas. En el procedimiento número 16 encontramos el hallazgo de incumplimiento de políticas contables e indicadores financieros. Condición. El grupo auditor evidencia que la entidad no está calculando los indicadores financieros para determinar qué tan rentable es la actividad económica desempeñada por esta. Criterio. En el marco legal del régimen financiero, la norma internacional de información financiera para las pequeñas y medianas entidades, a partir del 1 de enero del 2016, establece cuáles son las bases de medición para determinar los importes monetarios mediante el costo histórico, el valor razonable, desarrollar los estados financieros con base a las NIF para las pequeñas y medianas entidades, que es el marco de referencia adoptado. Causa. Las causas del hecho anterior en la entidad se dieron porque la entidad no aplicó ni calculó los indicadores financieros para determinar qué tan rentable es la actividad económica desempeñada por esta. Efecto. Debido a que no se realizaron las aplicaciones y no se calcularon los indicadores financieros, no se pudo determinar la situación actual y la toma de decisiones futuras para la mejora del desempeño de la entidad y traerá riesgos si se toman malas decisiones o si no se conoce la situación financiera de la empresa. Conclusión. Luego de la aplicación de las técnicas por parte del equipo de auditores, se concluyó que no están realizando el cálculo de los indicadores financieros y por ende, esta puede traer una consecuencia futura a la empresa como pérdidas, cierre de estas o toma de malas decisiones. Recomendación. Se recomienda la implementación de un software contable que facilite las actividades contables de la empresa y continuo seguimiento de los indicadores financieros. En el procedimiento número 17 encontramos el hallazgo de provisiones de cartera. Condición. En las políticas contables, parte interna de la empresa establece que reconocerá una provisión de cartera cuando se tenga una obligación a la fecha sobre la cual se informa resultado de un suceso pasado, sea posible desprenderse de recursos para liquidar la obligación y el importe de la obligación pueda ser estimado de forma fiable. Según la política antes mencionada,
La entidad reconocerá una provisión como un pasivo en el estado de situación financiera y el importe de la provisión como un gasto en resultados del periodo contable. Criterio. En el marco legal del régimen financiero se establece en la sección 21 provisiones y contingencias de acuerdo a las NIF para pymes, la cual establece que una provisión es un pasivo no financiero que resulta indeterminado en cuanto a su cuantía o a la fecha en la que se liquidarán, por lo que deben cumplir con la definición de pasivo en el que se expresa que debe ser una obligación actual. Surge debido a eventos anteriores y se espera una salida de recursos para identificar en qué circunstancias se debe reconocer provisiones en los estados financieros. Causa. Las causales del hecho anterior se debieron porque no se realizó el cálculo de provisiones de cartera como lo establece la normatividad en la aplicación del cálculo de la provisión de cuentas por cobrar. Efecto. El efecto que se produce al no realizar la provisión de cartera disminuye la capacidad de pago. Si no se hace la provisión, están aumentando el activo y el aumento de activos son activos inexistentes, lo que genera un patrimonio inexistente y genera unas utilidades inexistentes de las cuales se están pagando una renta que no se tiene que pagar. Conclusión. Una vez realizadas las pruebas técnicas por parte de los auditores, se llegó a la conclusión de que no se cumplieron las condiciones contables que estipula el Manual de Contabilidad. No se calculó ni evaluó las provisiones al final del periodo contable que se informa y los respectivos ajustes si fuese necesario. Recomendación. Se recomienda que por lo menos la entidad establezca uno de los dos métodos para el cálculo de las cuentas por cobrar y realizar un seguimiento continuo a estas cuentas. En el procedimiento número 18 encontramos el hallazgo de deterioro de cartera. Condición. Se evidencia que el área contable de la entidad no está realizando el deterioro de cartera. Y en las políticas contables, parte interna de la empresa establece la medición de forma periódica, los importes en libros de los deudores comerciales y otras cuentas por cobrar para determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables o si el importe es recuperable y es inferior al importe en libros reconocido. Si es así, se reconoce inmediatamente en resultados una pérdida o ajuste por deterioro del valor. Criterio. En el marco legal del régimen financiero, establece en la sección 11 de las NIF para pymes la pérdida por deterioro de valor de las cuentas por cobrar, activos financieros. Es la diferencia entre el valor en libros del activo y el valor presente de los flujos futuros de efectivo estimado. Se evidencia que no se está realizando el reconocimiento, la valoración inicial y la posterior verificación del deterioro de la cartera mediante la revisión de los registros contables correspondiente a la gestión, estudios de crédito y documentación anexada, ni se está aplicando las técnicas de análisis, comparación y verificación. Causa. Las causales del hecho anterior se produjeron por la falta de ingresar la información en una plantilla de la cuenta, el estudio de la documentación posterior análisis, comparación y verificación de las cuentas de cartera. Efecto. Por no realizar el reconocimiento, la valoración inicial y la posterior verificación del deterioro de la cartera, puede traer pérdidas a la entidad y es necesario descontar de las cuentas por cobrar de la entidad. Conclusión. Se evidencia que no se está realizando estimaciones contables necesarias que permitan reconocer el efecto futuro de dichos eventos en el deterioro de los activos, ya que es responsabilidad de las entidades realizar pruebas del deterioro de los activos y ajustar los activos por deterioro. Recomendación. Se recomienda establecer reglas de presentación y revelación de los activos cuyo valor se ha deteriorado. También revelar en las notas a los estados financieros los criterios seguidos y la baja de valor en los activos.
En el procedimiento número 19 encontramos el hallazgo de rotación de cartera. Condición. En las políticas se establece evaluar la efectividad del área encargada de la cobranza y determinar si existe alguna evidencia objetiva de que no vayan a ser recuperables o si el importe es recuperable es inferior al importe en libros reconocido contable, parte interna de la entidad. Está establecido la implementación del cálculo de la rotación de cartera para poder determinar el indicador de rotación de cartera. Criterio. En el marco legal del régimen financiero se establece en la NIC 39 instrumentos financieros, los principios de reconocimiento y medición de activos financieros, en este caso la rotación de cartera, el cual es un indicador que determina el tiempo en que las cuentas por cobrar toman en convertirse en efectivo, o en otras palabras, es el tiempo que la empresa toma en cobrar la cartera a sus clientes. Al realizar el equipo auditor la aplicación de las pruebas, se evidencia que la entidad muestra incumplimiento en su manual de políticas contables respecto al cálculo de la rotación de cartera. Causa. Las causales del hecho anterior en la entidad se deben a no realizar las operaciones aritméticas que se permitieran estimar los valores correspondientes al indicador de rotación de cartera. Efecto. Cuando no se hace una rotación de cartera, la empresa no tiene estimado qué dinero de los que deben los clientes hacen parte o están en manos de los clientes. Y si no los tiene identificados, puede tener problemas con iliquidez y al padecer de iliquidez puede tener problemas de quiebra. Conclusión. El equipo auditor concluye que no se están cumpliendo las políticas contables en cuanto al indicador de rotación de cartera, en el cual se puede generar riesgos futuros en la afectación de las cuentas por cobrar. Recomendación. Se recomienda a la entidad el replanteamiento o actualización de las políticas contables si fuera el caso y a la alta dirección determinar cómo se aplican los cálculos en el indicador de rotación de cartera, ya así determinar el tiempo en que las cuentas por cobrar toman en convertirse en efectivo.